Bueno, buenos días compañeros para todos. Bueno, en vamos a plantearnos un ejercicio de ajedrez basados en las rúbricas por parte de la docencia de la unidad. Un pequeño preámbulo es decir que el ajedrez es considerado uno de los juegos más completos de índole intelectual en el mundo, porque exige contar con una capacidad de análisis, visión estratégica y planificación. Ahora, para poder dar como unos pequeños ejercicios, vamos a empezar por una partida que se llama distracción. Surley. ¿Tú estabas leyendo? En la distracción, ¿cómo comenzamos, Surley? ¿Por la debilidad? Según el análisis posicional, se identifica la clave. Pensé que ibas a decir como el preámbulo que está ahí antes de la debilidad. Bueno, pues la idea de eso sí es obligar a una pieza defensora, ¿no? A moverse en una casilla donde ya no pueda cumplir su labor de protección, permitiéndonos ejecutar una amenaza mayor como un jaque mate o ganar material, es decir, podernos robar una ficha. A continuación, una pieza, perdón, estoy confundiendo las expresiones, pero sí, es una pieza. A continuación, documentamos el análisis detallado de la posición, el debate de las variantes y el consenso en grupo de las mejores jugadas. Observando el cajero podemos identificar elementos claves como lo primero que vamos a revisar es la debilidad. La torre negra que se encuentra en E8 está defendiendo la octava fila, pero es la única defensora de la casilla F8. A continuación, nuestra compañera Marcela. Bueno, aquí continuamos con la batería blanca. En este caso, la torre blanca se encuentra en E3 y el alfil en G6. Apuntan indirectamente hacia las debilidades del rey negro. De ahí, en este caso, el objetivo, si logramos que el rey negro se mueva o pierda el control de la octava fila, la torre blanca podría entrar de manera destructiva. Bueno, aquí hay un debate de variantes y ahí nos toca tomar ciertas decisiones para poder encontrar la solución. Evaluamos en grupo, pues, esta jugada candidata principal 1. Primero, podemos ver que en BH7, o sea, que es el alfil, puede causar jaque. En esta jugada busca distraer al rey negro de la defensa de su torre o forzarlo a encerrarlo en una esquina. Analicemos cómo responde el bando negro ante este jaque. Valiente A, la línea principal aceptando el sacrificio. Si las negras deciden capturar el alfil, tendrían las siguientes opciones. 1, BH7 más K por H7. Y realizarían la captura en H7. El rey negro se ha alejado por completo del flanco de rey y de la octava fila. La torre de O8 ha quedado completamente indefensa. El micrófono, Ingrid. Les decía, también tenemos X F8, que es la torre por F8. Acá van a ganar una torre limpia y va a quedar en una posición completamente ganadora. La variante B sería que rechazan el sacrificio, ahí sería moviendo el rey a la esquina, pero ¿qué pasa si las negras huelen la trampa y deciden no comerse en el alfil? Acá nos tocaría BH7 más
KH8. Aquí posteriormente podríamos decir que el rey se esconde en la esquina y sin embargo esto expone la octava fila de una manera diferente. Ahora la torre blanca puede capturar la torre negra con jaque, apoyada por el propio alfil que acaba de ignorar. La jugada. En este caso, RX F8 más. Aquí las negras se ven obligadas a abandonar la partida de inmediato, ya que tras 2KH7, tras 2KXH7, las blancas simplemente habrán ganado la torre, ganan la torre gratis y mantienen el ataque. A continuación, nuestro compañero Gustavo nos explicará la variante. Bueno, aquí ya mirando, descartando las variantes por el grupo, miramos que en la sesión de lluvia de ideas se evaluaron otras jugadas obvias que fueron rápidamente descartadas debido a su ineficiencia. Descartada, en este caso en el tablero, la primera sería R por F8, es decir, torre por F8 directo. Ahora bien, si jugamos la torre primero, las negras simplemente van a responder con K por F8. El rey negro retoma la torre de manera segura porque el alfil en Go no ejerce ninguna presión inmediata ni distracción previa. Cambiamos torres y perdemos toda la ventaja del ataque. Otro movimiento que podemos descartar son movimientos pasivos del rey o del peón. H4 o KF2. La razón de descartar este movimiento es que el blanco tiene una oportunidad táctica inmediata. Darle tiempo a las negras les permitirían acomodar su caballo en D6 o mejorar la seguridad de su rey, perdiendo la ventaja de victoria, que ya es lo que vemos aquí a continuación, que ya se realizó el jaque mate. Ahora bien, nuestra segunda apertura va a estar encaminada en la clavada. Entonces, como bien se define en el tablero, la clavada ocurre cuando una pieza se puede mover, porque dejaría expuesta a una pieza de mayor valor, en este caso, al propio rey, al ataque amigo. A continuación, documentamos el análisis detallado de la posición, el debate de variante y el consenso del grupo. Bueno, aquí analizando de la posición inicial, podemos observar en el tablero e identificar las siguientes características. La primera, la geometría ganadora. En este caso, el alfil blanco en B2 apunta directamente a lo largo de la gran diagonal de casillas blancas, que sería A1 menos H8, donde se encuentran alineados el peón negro de E6 y el rey negro de E8. La habilidad negra, el peón E6 está absolutamente clavado, no puede moverse. Por ejemplo, avanzar a E5 o capturar hacia los lados, porque abriría un jaque directo de alfil contra su rey. El objetivo, las blancas necesitan aprovechar que ese peón de E6 está congelado para atacarlo con más piezas de las que las negras puedan usar para defenderlo. En el tema de debates de las variantes y la toma de decisiones, el grupo analizó la secuencia lógica para explotar la clavada del peón al ser utilizado en E6, utilizando la torre blanca.
La jugada, el movimiento de preparación, ¿qué sería? R por G5. Ahora, dentro del análisis vemos que la torre blanca se mueve con jaque para obligar al rey negro a reaccionar de inmediato. Esto limpia la columna F y reacomoda las piezas para el golpe final. En esta respuesta obligada, es una respuesta negra, como se dice. Primero vemos que en KF8, el rey se quita del jaque moviéndose a la casilla F8. Bueno, la jugada número 2, el golpe táctico. Aprovecha la clavada una vez que el rey negro se ha movido a la casilla F8, tal como se muestra en la pantalla. La posición del peón en E6 sigue siendo crítica debido a la diagonal del alfil de B2. Es aquí donde se aplica el axioma de ajedrez. Presiona la pieza clavada. F5, torre a F5. Entonces, el análisis de esto es que la torre blanca se coloca en F5 atacando directamente al peón de E6. Bueno, ¿por qué es letal? ¿Sí? El peón de E6 está siendo atacado por dos piezas blancas, que es el alfil de B2 y la torre de F5. Y solo está siendo defendido por una pieza negra, que es la torre E7. Debido al que el peón sigue clavado, en este caso si se mueve, el alfil blanco se comería al rey en F8. Las negras no pueden defenderlo eficazmente ni quitarlo de la amenaza. Entonces, en la siguiente jugada, las blancas capturarán en E6, ganando material decisivo y desmantelando la posición negra. Variantes descartadas por el grupo. Durante el debate se evaluaron otras alternativas para la segunda jugada, las cuales fueron descartadas por perder la ventaja. Descartada 2 RE5 o la torre AE5. Razón: aunque ataque el peón de E6 desde el frente, bloquea la línea de acción del propio peón. Si ésta quisiera avanzar, pero lo más importante es que tras 2KF7, el rey negro sale de la clavada de la diagonal y defiende activamente el peón, al permitir que el rey escape de la diagonal B2F8. La clavada desaparece y las blancas pierden su posición geométrica o su presión geométrica. Qué pena. Bueno, la otra descartada que tenemos es RG6, que es torre a G6. ¿Cuál es la razón de esto? Es una jugada previa que no añade una nueva fuerza de ataque sobre el peón de E6. Le daría tiempo a las negras de jugar en segunda partida en KF7, es decir, rompiendo la clavada y activando su rey para defender la posición. Ahora, en el consenso y la conclusión que podemos sacar aquí en esto es que por unanimidad la secuencia exacta es R por G5 más K F8. En segunda tenemos que R a F5. Tal como le explicaba el compañero Gustavo y como se evidencia en la pantalla, pasa la pieza a F5. Entonces, el resumen del proceso de decisión, entonces, detectar la clavada, el alfil en B2 inhabilita por completo al peón de E6, se suma un ataque, la torre blanca maniobra de manera precisa en R por G5, seguido de RF5.
para acumular presión sobre el punto débil clavado. Como resultado, obtenemos que al no poder mover el peón de E6 por la regla del jaque, las blancas ganarán el peón en la siguiente jugada, logrando una ventaja material y posicional completamente al ganador, tal como se muestra en la pantalla. Bueno, en esta ocasión estamos ante un ataque doble de dama, también conocido como horquilla de dama. Debido a la enorme movilidad de la dama, ¿qué quiere decir? Que se desplaza en filas, columnas y diagonales, es la pieza más letal a la hora de realizar ataques simultáneos a dos o más objetivos desprotegidos. Aquí vamos a presentar el análisis detallado de la posición, el debate de las variantes y la documentación de las decisiones tomadas por el grupo. Vamos a analizar la posición inicial. En este caso, al evaluar el tablero con las piezas negras, identificamos en los siguientes factores geométricos y tácticos. La pieza indefensa. En este caso, la pieza indefensa es el alfil blanco en G5. Se encuentra totalmente desprotegido en el flanco del rey, como podemos ver en el tablero. El rey expuesto. El rey blanco en E1 carece de enroque y la diagonal está abierta, lo que lo hace vulnerable a los jaques que vengan. La debilidad en D2. La casilla D2 está disponible para tapar jaques, pero al hacerlo, las blancas perderían el control visual de otras zonas en el tablero, como podemos apreciar en el movimiento de ejemplo. Bueno, el objetivo de las negras es coordinar un ataque que explote la desprotección del alfil en G5 y la vulnerabilidad del rey al mismo tiempo, o sea, quedando expuestos para un posible jaque. El debate de las variantes y la toma de decisiones, el grupo analizó la secuencia forzada que nos permite activar el ataque doble de la dama negra de manera óptima. Por ejemplo, en la primera jugada, en las negras, tenemos el jaque de desviación, es decir, en preparación. Ahora, por ejemplo, ahí en la casilla B4, que es el alfil a B4 en jaque. Eso, ahí estamos ya viendo el jaque del rey de las blancas. Posteriormente realizamos el análisis y lo que se observa es que las negras lanzan un jaque directo al rey, tal como nos lo explicaba el compañero Gustavo. Entonces aquí tenemos en jaque al rey blanco. Este movimiento tiene un doble propósito: obligar a las blancas a perder un tiempo defendiendo a su rey y fuerza a una pieza blanca a interponerse, bloqueando sus propias casillas de escape. La jugada. Entonces, la blanca va a dar una respuesta forzada en ND2, caballo a D2. El análisis es que las blancas eligen cubrirse del jaque, interponiendo su caballo en D2. También podrían haber usado también podrían haber usado el alfil o el peón en C3, pero la debilidad del alfil de G5 seguirá existiendo. Al taparse con el caballo, tal como se muestra aquí en pantalla, la posición blanca se congestiona momentáneamente. Entonces, existe la jugada 2 y es que las negras, el ataque doble de dama queda ejecutado. Con el rey blanco temporalmente estorbado y el alfil de G5 aún suelto, llega el momento cumbre de la táctica. Quiere decir que será la jugada UX G5, que sería la dama por G5. Dentro del análisis podemos ver la dama negra captura directamente al alfil indefenso en G5. ¿Por qué funciona este orden?
Al haber obligado primero al rey a lidiar con el jaque del alfil, BB4 más, las blancas no tuvieron el tiempo necesario para retirar o defender su alfil de G5. Las negras simplemente cosechan una pieza limpia de ventaja. Observamos las variantes descartadas por el grupo en este caso. Durante el debate se evaluaron otras líneas alternativas que resultaron ser un error y fueron descartadas. Por ejemplo, descartada 1, capturar directamente con la dama 1, Q por G5, sin dar el jaque previo. La razón es que si las negras juegan directo 1 en la partida Q por G5, las blancas tienen la jugada intermedia 2. En este caso, B por C6, más al alfil por caballo del ataque. Esto obligaría a las negras a atender el jaque a su propio rey, destruyendo su estructura de peones, permitiendo a las blancas enrocarse o defender su posición y eliminando por completo la ventaja de la negra. El orden de jugadas es crucial en la táctica. Descartada 2, en este caso sería la primera partida QA5, intentar el ataque doble directo en la primera jugada. Las razones es porque aunque QA5 más ataca simultáneamente al rey en el E1 y al alfil en G5, las blancas pueden responder sencillamente con NC3 o QD2, cubriendo el jaque y defendiendo al mismo tiempo el alfil de G5 con la dama del D1 o el caballo. No se ganaría material. Consenso y la conclusión es que el grupo llegó al consenso unánime de que la secuencia exacta e implacable es la que dicta el motor y es B4 más N de 2 por Q por G5. Bueno, en el resumen del proceso de la decisión, podemos atacar primero con jaque. Es decir, movemos nuestra pieza de BB4, donde se le quita la iniciativa al rival y se le impide defender sus piezas sueltas. Ahora, identificar la ganancia de material o de las piezas, por ejemplo, tenemos que en Q por G5, una vez que el blanco se defiende del jaque, la dama negra entra con total libertad para capturar al alfil desprotegido. ¿Cuál es el resultado de esto? Las negras ganan una pieza menor, neta, o sea, un alfil, quedándose con una ventaja material decisiva para ganar la partida. Bueno, ahora vamos a ver en este segundo, tenemos lo que es el tenedor o jaque doble. En este caso, pues, como vemos en pantalla, en el tablero, analizamos un tenedor o ataque doble, pero ejecutado por la pieza más humilde del tablero, es decir, nuestros peones. A menudo subestimamos la capacidad ofensiva de nuestros peones, pero debido a que su avance es implacable y su bajo valor, cuando logra atacar dos piezas enemigas de mayor valor simultáneamente, en este caso sería la jugada conocida como tenedor. La pérdida de material para el rival suele ser inevitable. A continuación documentamos el análisis de la posición de la perspectiva de las negras, el debate de variante y el consenso del grupo. Bueno, análisis de la posición inicial. Al evaluar el centro del tablero, el grupo detectó una alarmante congestión en las piezas menores de las blancas. ¿Qué quiere decir? Piezas en el radar. El alfil blanco de E4 y la dama blanca de F3 están situados en casillas muy expuestas y sensibles. La otra, la cuña de peones. ¿Qué quiere decir?
las negras tienen una estructura de peones central activa, el peón negro en E5 se encuentra a un solo paso de crear una bifurcación geométrica y así lograr avanzar en la casilla E4. Por último tenemos el obstáculo, que sería para poder lanzar el peón de E5 a E4 de forma segura, primero se necesita desalojar o debilitar el control de la casilla E4, el cual está actualmente ocupado por el alfil blanco. El objetivo del grupo es diseñar la secuencia que obligue a ese alfil blanco a moverse para abrirse el paso del peón negro y concretar al tenedor. Debate de variantes y toma de decisiones. En esta parte, el grupo desglosó la combinación en 2 pasos obligatorios y sumamente lógicos. La jugada 1 en las negras, la expulsión preparatoria. En este caso, en la primera partida, F5, peón a F5. En el análisis, las negras avanzan con su peón de la columna F, atacando directamente al alfil blanco de E4, debido a que un alfil vale más que un peón. Las blancas no pueden simplemente ignorar la amenaza ni sacrificar el alfil de forma pasiva. Están forzadas a retirar su pieza. En la jugada 1, las blancas, la retirada sería obligada. En la 2, BD3, o sea, el alfil a D3. El alfil blanco retrocede, tal como se muestra en pantalla, a D3 para ponerse a salvo. Otras casillas como C2 o B1 habrían llevado el mismo desenlace táctico. Al mover el alfil, la casilla E4 queda completamente libre y a merced de las negras. Jugada 2 de las negras. El tenedor del peón con el camino despejado y la dama blanca fija en la casilla F3 se ejecuta el golpe táctico. E4, peón E4, que es el movimiento que estamos viendo. Análisis. El peón negro avanza triunfante a E4. Desde esta casilla realiza un ataque doble tenedor implacable. Ataque a la dama blanca en F3. Ataca al alfil blanco en E3. ¿Por qué es totalmente ganador? Bueno, al ser la dama la pieza amenazada, las blancas están obligadas por prioridad absoluta a salvar su dama, ya sea moviéndola o capturando al peón, si fuera posible, cosa que aquí no puede hacer de forma segura sin perder la dama. En la siguiente jugada, tras el movimiento de la dama blanca, las negras capturan al alfil de D3, ganando una pieza limpia. Bueno, las variantes descartadas por el grupo. Durante la sesión de debate analizamos otros movimientos directos que fueron descartados por no calcular el orden correcto de los factores. ¿Qué quiere decir? La primera descartada, intentar jugar 1, E4 directamente sin preparar con F5. ¿Cuál es la razón? Esta jugada es un error grave y un regalo de material, ya que la casilla E4 está ocupada y defendida por el propio alfil blanco. Las blancas simplemente responderían con 2 BX E4, eliminando el peón y ganando material sin ningún sufrimiento y ni ningún peligro. Descartados, buscar ataques con la dama en B6 o el alfil en C6. La razón, aunque son jugadas de desarrollo naturales, no crean amenazas inmediatas ni aprovechan la debilidad geométrica de las blancas. Permitiría a las blancas reorganizar sus piezas, defender su posición y frustrar la oportunidad de ganar una pieza neta. Consenso y conclusión de esa jugada.
El grupo unificó criterios y determinó que la línea de juego exacta mostrada en el panel del motor del análisis es la óptima. En este caso, en la primera jugada, F5-2 en BD3, E4. Resumen del proceso de decisión. Identificar la debilidad geométrica. La dama blanca en F3 y la futura posición del alfil en D3 quedan alineadas horizontal y diagonalmente a tiro de un solo peón. Forzar el despeje. Primero, F5. Obligar al alfil a retirarse para abrirle la casilla del ataque al peón de E5. El zarpazo final. E4. Consolidar el ataque doble. Dado que las blancas no pueden salvar ambas piezas a la vez, las negras emergen del intercambio con un alfil de ventaja, asegurando una ventaja decisiva para el resto de la partida. Estamos analizando el ataque descubierto o jaque a la descubierta. Como muy bien se define en la interfaz, es cuando se mueve una pieza para darle la libertad de ataque a otra pieza que estaba tapada por ella. En este tema es uno de los más destructivos en ajedrez porque la pieza la pieza que se mueve puede capturar o amenazar algo con total libertad, mientras que la pieza que queda destapada se encarga de dar jaque al rey enemigo, obligándolo a perder el tiempo defendiéndose. A continuación documentamos el análisis detallado del final, el debate de las variantes y el consenso del grupo. Bueno, en el análisis de la posición inicial e historia reciente, aunque el tablero actual que vemos en pantalla muestra un desenlace en la secuencia, reconstruimos el inicio del problema para entender la magia del ataque del descubierto. Antes de la jugada primera, el rey blanco estaba en una casilla, probablemente en E4, podemos decir en este caso. Bloqueando la acción de su propia torre de la columna G o F. El rey negro tenía una pieza desprotegida, o sea, un peón o pieza menor en E4. ¿Cuál es el mecanismo de esta jugada? Es al quitar el rey blanco de en medio con jaque, gracias a la otra torre que queda destapada detrás, el rey blanco pudo comerse a la pieza negra gratis. Revisemos paso a paso la secuencia exacta registrada por el motor en la imagen. El debate de variantes y toma de decisiones. Primero, la jugada 1 es el inicio del descubierto. 1, K, D3 más rey a D3, jaque. El análisis. El rey blanco se quita de la columna media y al hacerlo descubre el ataque de la torre blanca que da un jaque directo al rey negro. ¿Cuál va a ser la respuesta de la negra? En KG3, el rey negro intenta escapar del jaque de la torre moviéndose a G3. Jugada 2, cosechando el material gratis. K por E4, rey por E4. Y el análisis de esta jugada es que mientras el negro estaba ocupado quitándose del jaque de la torre, en la jugada anterior, el rey blanco aprovecha su libertad para capturar la pieza indefensa en E4. Material limpio para el blanco gracias al descubierto, tal como se veía en la pantalla. Respuesta negra, en este caso es el 2KG4. Rey negro sigue intentando mantenerse activo o presionar. Jugada 3, encerrando el rey para el mate. En RG2, torre a G2 en jaque.
Análisis, la torre blanca vuelve a cortar el paso del rey negro, empujándolo hacia la banda del tablero en la columna H. Bueno, en este caso, la respuesta de las negras es la siguiente. En KH5, el rey se refugia en H5, aunque el motor también analiza la variante pasiva, que es que pueda de pronto desplazarse a KH3. A partir de aquí, las variantes del motor demuestran cómo el rey blanco y la torre blanca, como vemos en el tablero, cooperarán de manera perfecta en un baile geométrico para arrinconar al rey negro y darle jaque mate en pocas jugadas. Por ejemplo, mediante la línea larga que culmina en 10, RH1, o tendríamos también la posibilidad de pronto en RH6. Bueno, a continuación vamos a ver las variantes descartadas por el grupo. Durante el análisis del descubierto en la primera jugada, el grupo evaluó y descartó caminos erróneos. ¿Cuál fue la descartada? Mover el rey blanco a casillas pasivas, ¿qué quiere decir? KF3 o KD4 sin capturar nada después, perdón. La razón que tenemos, si bien cualquier movimiento del rey blanco descubre el jaque de la torre, elegir una mala casilla inicial le había permitido al negro salvar su pieza de E4 en la siguiente jugada o taparse mejor. Entonces, el ataque descubierto debe usarse para hacer daño doble, dar jaque con la pieza de atrás y capturar amenazar algo grande con la pieza que se mueve. Descartada. RG1, mover la torre directamente sin usar el descubierto. Razón, si mueve la torre por tu cuenta, pierdes el factor sorpresa. Las negras simplemente quitarían a su rey o defenderían su material en E4, perdiendo las blancas toda la ventaja táctica del remate. Como conclusión, el grupo llegó a un consenso unánime de que la secuencia demostrada es un ejemplo perfecto de la escuela. Entonces, el ejemplo es KD3 más KG3. Como segunda opción se tiene la K por E4, KG4, y el tercer ejemplo es RG2 más KH5. En el resumen del proceso de decisión, visualizar la línea oculta. A continuación vemos que la torre blanca cobraría vida si el rey blanco se quitará de en medio. Ejecutar con máxima ganancia, mover el rey a una casilla en D3 que prepare la captura inmediata del material enemigo en E4. Resultado, gracias al ataque descubierto, las blancas ganaron la última pieza del negro sin dar opciones de réplica, transformando la partida en un final de torre y rey contra rey totalmente ganado y con mate forzado en el camino. Bueno, ya con esto damos por finalizado el análisis de 5 tácticas en el ajedrez que son muy conocidas por todos los profesionales en este campo y esperamos haber aclarado ciertas dudas en estas partidas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias.